Era una noche fría, y entre el bullicio de la ciudad, una pequeña solitaria se sentó en la acera sin nadie que la notara, hasta que un millonario la vio. Sus ojos se cruzaron por un instante, pero fue suficiente. Al día siguiente, él volvió, y con solo 2 palabras, «Ven conmigo», comenzó a escribir un nuevo destino que nadie imaginaba. La fría brisa invernal, que solía ser un suave susurro en otras ciudades, se convertía en un aullido cortante en las calles de Chicago aquella noche, penetrando no solo las capas de ropa, sino calando hasta los huesos, un recordatorio constante de la implacable crudeza del clima que envolvía la metrópolis. Miguel Ángel, un magnate de 32 años, cuyo nombre resonaba en los círculos financieros como sinónimo de éxito y una astucia inquebrantable, emergió de su torre de cristal en la avenida Michigan, llevando sobre sus hombros el peso inmaterial de una reunión que había sido tan larga como tensa. Su mente, habituada a cálculos complejos y decisiones que alteraban mercados, se sentía inusualmente abrumada por la quietud de la nieve que comenzaba a caer, transformando el paisaje urbano en un lienzo monocromático. Acostumbrado a la comodidad de su lujoso vehículo, un impulso inusual lo llevó a despedir a su chofer, optando por sumergirse en la gélida atmósfera, buscando quizás un tipo de claridad que solo el frío extremo podía ofrecer, o tal vez una evasión momentánea de la asfixiante burbuja de su existencia privilegiada. Caminaba, con paso firme, el crujido de la nieve bajo sus caros zapatos de cuero, marcando el ritmo de sus pensamientos. Una melodía solitaria que se mezclaba con el ulular del viento entre los imponentes rascacielos. La ciudad, que normalmente zumbaba con una energía frenética, parecía haberse sumido en un silencio reverencial bajo el manto blanco que la cubría, y Miguel Ángel, a pesar de su fortuna y sus logros, se sentía extrañamente desprovisto en medio de esa inmensidad helada, una pequeña figura contra el telón de fondo de una noche que prometía ser diferente a todas las demás. Giró en una calle lateral, más tranquila, el tenue parpadeo de una farola solitaria capturando su atención y deteniendo su paso abruptamente. Bajo la luz amarillenta y vacilante, una figura diminuta y vulnerable se hallaba acurrucada sobre un banco de metal, la escasa protección de una vieja parada de autobús. La imagen, tan discordante con la opulencia de su mundo, le provocó una punzada inesperada en el pecho, un eco de humanidad que creía haber silenciado hacía mucho tiempo. Se acercó con cautela, su aliento visible en el aire helado, mientras se arrodillaba junto a la banca, el instinto de ayuda superando cualquier barrera de su habitual desapego emocional. Era una niña, no más de 4 años, envuelta en un abrigo raído que, a pesar de ser varias tallas más grande, no lograba protegerla del frío penetrante que le había enrojecido y agrietado las mejillas, dándole a sus labios un tinte cianótico. Sus cabellos, enmarañados y con rastros de nieve derretida, enmarcaban un rostro infantil marcado por la intemperie. Dormía, o al menos lo intentaba, su pequeño cuerpo temblaba imperceptiblemente con cada ráfaga de viento. La escena era desoladora, una cruda manifestación de la desigualdad y la vulnerabilidad que coexistían en la misma ciudad donde él amasaba fortunas. La alarma que se encendió dentro de Miguel Ángel no era la de un negocio en apuros, sino una más fundamental, una que exigía una respuesta inmediata y que amenazaba con derrumbar los cimientos de su mundo cuidadosamente construido sobre la lógica y la frialdad. Sin pensarlo 2 veces, su mano se extendió con delicadeza, tocando suavemente el hombro de la niña, un gesto que marcaría el inicio de una transformación inesperada. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó Miguel Ángel con una voz que apenas rompió el silencio gélido. Su tono suave, casi un susurro, contrastando con la resonancia habitual de su presencia en reuniones de alto nivel. La urgencia de la situación se reflejaba en sus palabras. «Hace mucho frío aquí afuera. Ven conmigo. Te llevo a un lugar cálido». La niña,
que hasta ese momento había permanecido inmóvil, se removió ligeramente. Sus pequeños ojos claros, grandes y sorprendentemente tranquilos, se abrieron para encontrarse con los suyos. No había miedo ni sorpresa en su mirada, solo una confianza serena, casi como si hubiera esperado ese momento, o quizás como si la presencia de un extraño en la noche helada fuera una parte más de su incomprensible realidad. «Mi mami fue a buscar comida», dijo con una voz diminuta pero firme que le perforó el corazón. «Pero no tengo miedo». La sencillez de sus palabras, desprovistas de cualquier queja o autocompasión, fue un golpe para Miguel Ángel, acostumbrado a un mundo donde las personas se quejaban por las más mínimas incomodidades. La niña se incorporó un poco, sus movimientos lentos y coordinados a pesar del frío, y con una sorprendente delicadeza, sacó una fotografía arrugada de una mochila vieja, que hasta entonces había pasado desapercibida. La extendió hacia él con cuidado, el gesto imbuido de una inocencia y una esperanza que lo desarmaron. «Esta es mi mami», dijo con una sonrisa que apenas se dibujaba en sus labios agrietados. «Me dijo que regresaría antes de que la nieve cubriera mis zapatos. ¿Puedes esperar conmigo hasta entonces?» Las palabras de la niña, un ruego tan simple como profundo, lo dejaron helado, resonando en su mente con una intensidad que no podía ignorar. Miguel Ángel, un hombre cuya vida se regía por la fría lógica de los números y el desapego emocional absoluto, se encontró en una situación para la que no tenía manual de instrucciones. Observó sus propios zapatos de cuero, impecables y caros, y luego los pequeños bordes de goma de los zapatitos de la niña, ya empezando a ser cubiertos por la nieve que seguía cayendo sin tregua. Algo se quebró dentro de su pecho, un hielo que había construido con meticulosa precisión a lo largo de los años para protegerse de cualquier vulnerabilidad. Sin mediar palabra, como impulsado por una fuerza externa a su propia voluntad, se quitó su grueso abrigo de lana, una prenda de alto valor que rara vez abandonaba su cuerpo, y con un cuidado que nunca había creído poseer, lo envolvió sobre los diminutos hombros de la niña. Ella se hundió en él al instante, el tejido suave y cálido abrazando su pequeño cuerpo, como si fuera una manta de nubes, una imagen que contrastaba dolorosamente con la fragilidad que había percibido momentos antes. La niña se acurrucó aún más en el calor que el abrigo le proporcionaba, sus ojos claros mirándolo con una gratitud silenciosa que no necesitaba palabras. «Mi mami y yo a veces dormimos aquí», añadió, su voz apenas un susurro, como si compartiera un secreto íntimo. «No es tan malo, la luz me ayuda a dormir». Miguel Ángel miró a su alrededor, buscando la figura de la madre que la niña había mencionado, pero solo encontró el viento silbando y un silencio blanco que envolvía la calle. No había nadie más, solo el implacable frío y la vulnerabilidad de una pequeña vida que dependía de la caridad del destino. Su primera reacción, la de un hombre de acción, fue la de llamar a alguien, un albergue, la policía, cualquier autoridad que pudiera manejar una situación tan ajena a su experiencia. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se quedó allí sentado con ella, su propio cuerpo desprotegido del viento, mientras su abrigo, ahora el refugio de la niña, no podía protegerle del frío que le calaba hasta los huesos. No supo cuánto tiempo pasó, solo que la presencia de Lucía, quien parecía relajarse a su lado, hacía que el banco helado se sintiera extrañamente más cálido. «¿De verdad crees que soy un milagro?», preguntó Miguel Ángel finalmente, su voz apenas más fuerte que el viento que susurraba a su alrededor. Una pregunta que llevaba consigo una vulnerabilidad inusual para un hombre de su temple. Lucía asintió lentamente, su pequeña cabeza moviéndose con una solemnidad que desmentía su corta edad. «Mi mami dice que los milagros son personas que aparecen cuando nadie más lo hace». Las palabras de la niña, dichas con una simplicidad profunda, resonaron en el corazón de Miguel Ángel. Miró al frente, a la nieve que continuaba cayendo sin cesar, observando cómo los copos se acumulaban en el suelo, y su aliento se volvió tembloroso. Por primera vez en años, sintió que algo dentro de él,
Ese hielo que había construido a su alrededor para protegerse de las emociones y las complejidades humanas, comenzaba a quebrarse de una manera irreversible. Era una grieta en su armadura, un indicio de que su mundo, antes tan controlado y predecible, estaba a punto de ser irrevocablemente alterado por la inocencia y la fe de una niña. Y así se quedó, inmóvil, un hombre y una niña esperando bajo la nieve, la escena un cuadro de quietud en medio de la vorágine de la ciudad, sin saber que en pocos minutos la madre de Lucía volvería, y que nada en sus vidas volvería a ser igual. El destino, con su intrincado tapiz de coincidencias, estaba tejiendo un nuevo capítulo para ellos, uno que trascendería las barreras de clase y las expectativas sociales, uniendo vidas que hasta entonces parecían destinadas a permanecer en universos paralelos. La promesa de un encuentro, la inminencia de la reunión de una familia en la adversidad, pendía en el aire gélido, cargada de una expectación silenciosa. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, el viento arreciaba en el callejón adyacente al comedor comunitario, obligando a Alba a apretar con más fuerza la bufanda alrededor de su rostro, como un último y desesperado intento de protegerse del frío implacable. La nieve se adhería a sus pestañas, transformándose en pequeñas gemas heladas, y sus dedos, entumecidos por la exposición, apenas podían sostener la pequeña bolsa de papel que ya estaba húmeda y a punto de desintegrarse por la humedad del ambiente. Dentro de aquella precaria envoltura se encontraban 2 recipientes con arroz caliente y una pieza de pan, la cena de aquella noche para ella y su pequeña Lucía. Cada paso que daba era pesado, una manifestación física del cansancio acumulado de un día que se había extendido más de lo habitual. La fila en el comedor comunitario había abarcado toda la cuadra, un testamento a la creciente necesidad en la ciudad, y cuando finalmente logró entrar, los voluntarios ya estaban recogiendo los últimos restos de la jornada, sus rostros cansados pero aún amables. A pesar de la frustración y el agotamiento, Alba sonrió, siempre educada, siempre agradecida por cualquier pequeña ayuda que pudieran ofrecerle. Esa era la regla inquebrantable por la que se regía su vida: nunca rogar, nunca exigir, solo sobrevivir. A sus 28 años, Alba había sido una soñadora silenciosa, una artista en la cocina con una pasión por los sabores y un paladar delicado. Había trabajado con dedicación como cocinera en un pequeño restaurante de barrio, un lugar acogedor que olía a hogar y a especias, hasta que la pandemia lo obligó a cerrar sus puertas, llevándose consigo no solo su empleo, sino también una parte de su identidad. Luego vinieron las cuentas sin pagar, la angustia del desalojo y la cruda y desoladora realidad de que, incluso trabajando incansablemente, uno podía terminar sin hogar en las calles de una de las ciudades más ricas del mundo. Ahora, su única identidad, su propósito más elemental, era el de una madre que hacía todo lo posible por proteger a su hija de un mundo que parecía no tener lugar para ellas, un mundo implacable que las había empujado a los márgenes de la sociedad, pero que no había logrado extinguir la llama de su amor y su determinación. Alba aceleró el paso al llegar a la cuadra, donde se encontraba la vieja parada de autobús, un lugar que había elegido con una meticulosa precisión, no por su comodidad, sino por la cruda seguridad que ofrecía en medio de la precariedad de su existencia. La cercanía a un hospital significaba la presencia intermitente de luces de patrullas, una especie de vigilancia silenciosa en la oscuridad de la noche, y la discreta mirada de las cámaras de seguridad que, aunque impersonales, brindaban una capa adicional de protección. Además, la proximidad a un albergue cercano significaba que, en ocasiones, podían acceder a un baño o incluso conseguir una cobija extra para mitigar el frío insoportable. El banco de la parada, con su cubierta parcial, ofrecía una escasa protección contra la nieve y el espacio justo para que Lucía pudiera acurrucarse y dormir si se adaptaba bien. Un refugio improvisado pero vital
en su lucha diaria por la supervivencia. Pero aquella noche, al doblar la esquina, Alba se detuvo en seco, el corazón dándole un vuelco que le cortó la respiración. Sus ojos, habituados a la soledad de su realidad, se encontraron con una imagen inesperada y perturbadora. Había alguien allí, un hombre, sentado junto a Lucía en la banca. No la tocaba, pero estaba cerca, demasiado cerca para la comodidad de una madre que vivía en constante alerta. Su abrigo de lana gruesa, de esos caros y de alta calidad que rara vez se veían en las calles que Alba frecuentaba, estaba cuidadosamente envuelto alrededor del pequeño cuerpo de la niña. Lucía, para su sorpresa y alivio, estaba despierta, sentada erguida, sus diminutas manos metidas en las mangas del abrigo, escuchando atenta lo que el hombre le decía. Él le hablaba con una suavidad que, a pesar de la distancia, le llegó a Alba como una caricia en medio de la hostilidad de la noche. Su voz era baja, cálida y constante, casi como una canción de cuna, envolviendo a Lucía en una burbuja de aparente seguridad. El corazón de Alba dio un vuelco, una mezcla incontrolable de alivio y una alarma instintiva. La bolsa de papel con la cena se le resbaló de las manos y cayó al suelo, el arroz caliente desparramándose sobre la nieve, pero ella no lo notó, su mente completamente enfocada en la escena frente a ella. Corrió hacia ellos, la adrenalina impulsando sus piernas, y al llegar, alzó a su hija en brazos en un movimiento protector e instintivo. Lucía gritó, su voz cortada por el pánico momentáneo de ser arrancada abruptamente de la burbuja de la historia del hombre. Alba la apretó contra su pecho, su cuerpo formando una barrera inquebrantable entre la niña y el desconocido. El hombre se levantó rápidamente, pero, para alivio de Alba, no. Se acercó, levantó las manos de inmediato con las palmas abiertas en un gesto universal de rendición y no agresión. «No vine a hacerle daño», dijo con una calma que descolocó a Alba. «Solo me senté con ella. Estaba sola y con frío». Alba dio un paso hacia atrás, sus ojos clavados en el rostro del hombre, afeitado, joven, serio y completamente desconocido. A pesar de la aparente sinceridad de sus palabras, no veía malicia en él, pero tampoco sentía confianza. La vida le había enseñado a desconfiar de las apariencias y de los gestos de bondad que a menudo venían con un precio oculto. «No puedes tocar a la hija de alguien solo porque la ves con frío», soltó con firmeza, abrazando a Lucía aún más fuerte. Su voz temblaba con una mezcla de miedo y rabia. «No la toqué», respondió él con una suavidad imperturbable. «Le di mi abrigo y me senté con ella. Me dijo que usted volvería. Iba a esperarla». Lucía se movió en sus brazos, medio dormida, y luego sonrió, una sonrisa inocente que mitigó el pánico de su madre. «Mami, él es bueno. Se quedó conmigo, es calientito como coco». Alba miró a su hija. Su piel ya no estaba tan pálida. Había dejado de temblar. Volvió a mirar al hombre, su voz aún tensa y desconfiada. «¿Quién eres?» «Me llamo Miguel Ángel», respondió él. «Solo pasaba por aquí, eso es todo». No intentó recuperar su abrigo. Solo se quedó allí, con su camisa de vestir empapada por la nieve, copos acumulándose en sus hombros, las manos aún levantadas en señal de paz. Alba lo observó. Sus ojos eran firmes, no los de un depredador ni vacíos, solo cansados como los de ella. «Igual», dijo Alba, la palabra suspendida en el aire sin completar la frase. Una comprensión silenciosa que se estableció entre ellos, una especie de reconocimiento mutuo de cansancio, de resiliencia. Miguel Ángel, percibiendo la hesitación y la desconfianza que aún permeaban el aire, ofreció: «Puedo irme si quiere, pero quizá pueda quedarse con el abrigo, solo por esta noche». La oferta, desprovista de cualquier exigencia o expectativa, así como de un precio, la dejó a Alba descolocada. Sus ojos se detuvieron en la lana gruesa envolviendo a la pequeña Lucía, observando cómo su hija se había anidado en aquel calor improvisado, como si aquella protección siempre hubiera sido suya, un refugio natural contra la frialdad del mundo. Exhaló lentamente, una decisión sopesada en su mente. La propuesta del hombre,
aunque cargada de una gentileza que la incomodaba por su inusual desinterés, también era una necesidad urgente. El frío era implacable, y la seguridad de Lucía era su prioridad absoluta, superando cualquier recelo inicial. «No», dijo finalmente, su voz aún cautelosa, pero con un toque de resignación. «Puedes quedarte por ahora, pero no intentes nada raro». El aviso fue claro, un límite establecido para proteger a su hija y su propia vulnerabilidad en medio de la extraña situación. «No lo haré», asintió Miguel Ángel, su voz baja y llena de comprensión. Un reconocimiento silencioso de la barrera que Alba había erigido. «Lo entiendo». Volvió a sentarse en el banco, esta vez a una distancia respetuosa, un espacio seguro establecido entre ellos que honraba la desconfianza de Alba y su necesidad de proteger a su hija. Alba dudó por un momento, observándolo, sus ojos intentando descifrar al hombre por detrás del gesto de bondad. Finalmente, con un suspiro, sentóse también, Lucía reposando en sus brazos, acurrucada y protegida en el medio de los dos, el calor del abrigo de Miguel Ángel y el amor de su madre formando un casulo contra el mundo exterior. La nieve continuaba cayendo, una cortina blanca y silenciosa que envolvía la escena, transformando la parada de autobús en un refugio improbable. Por un tiempo nadie dijo nada, el silencio prehenchido apenas por el susurro del viento y el ocasional crujido de la nieve. Entonces, casi a regañadientes, Alba murmuró, su voz apenas un hilo. «A veces nos quedamos aquí, es más seguro que otros lugares». La confesión, pequeña y vulnerable, era una señal de que la barrera que había erigido comenzaba a ceder, un reconocimiento tácito de la presencia y de la aparente seguridad que Miguel Ángel traía consigo. Él asintió, sin presionar, respetando la delicadeza del momento, la profundidad de las palabras no dichas. «¿De verdad solo te sentaste con ella?», preguntó Alba, mirándolo de soslayo. La pregunta cargada de una incredulidad persistente, casi como si testara los límites de su propia percepción de Moisés. La realidad. Era difícil para ella concebir un acto de bondad tan desinteresado, sin segundas intenciones. Miguel Ángel sostuvo su mirada, sus ojos firmes y sinceros. Ningún niño debería estar tan solo, no con este frío. Sus palabras, simples y directas, transmitieron una verdad innegable que resonó profundamente en Alba. Ella lo estudió por más algunos segundos, intentando encontrar cualquier vestigio de falsedad o malicia, pero sus ojos solo encontraban una genuina preocupación. Finalmente, desvió la vista, un pequeño gesto de aceptación, y por primera vez en mucho tiempo, sentada en aquel banco frío, Alba no se sintió totalmente sola. Había una presencia, una compañía que, aunque inesperada, traía consigo un alivio silencioso. Ella permaneció con los brazos apretados alrededor de Lucía, su cuerpo formando una barrera protectora entre la niña y el mundo exterior. Aunque su voz había suavizado, su postura continuaba tensa, un reflejo de años de lucha y desconfianza. Miguel Ángel, aún sentado a poca distancia sobre el banco helado, no insistió, solo esperó, calmo, silencioso, presente. La nieve continuó cayendo, cubriendo la calzada con su quietud, y el tiempo pareció suspenderse en aquel refugio improbable. Después de un rato, un silencio que se había vuelto extrañamente confortable, Alba volvió a mirarlo, su voz suave y cargada de una cautela que era parte inherente de su existencia. «Gracias», dijo con cautela, «por quedarte». Miguel Ángel asintió levemente, un gesto de reconocimiento silencioso. No hay nada que agradecer, solo no quería que ella estuviera sola. Sus palabras, desprovistas de cualquier pretensión o grandilocuencia, tocaron algo profundo en Alba. Ella bajó la mirada, sus ojos fijos en sus manos unidas sobre las de Lucía. «Eso es amable de tu parte, pero la amabilidad casi siempre viene con precio. Ya aprendí eso». La voz de Alba cargaba el peso de experiencias pasadas, de lecciones duras aprendidas en un mundo que no perdonaba la ingenuidad.
Miguel Ángel ladeó un poco la cabeza, un gesto de comprensión, no de discordia. No siempre. Alba no respondió, su mente aún luchando contra la premisa de que la bondad pudiera existir sin una contrapartida. Sus brazos se cerraron más fuerte alrededor de Lucía, como si la protegiera de algo más que el frío, de una vulnerabilidad emocional que la presencia de aquel hombre de alguna forma evocaba. Miguel Ángel dudó un momento, sopesando sus siguientes palabras con un cuidado inusual, como si cada sílaba pudiera construir o destruir la tenue conexión que había comenzado a formarse. Luego volvió a hablar, su voz suave pero firme, ofreciendo una solución que, para él, era puramente práctica, pero para Alba, era una propuesta cargada de implicaciones y peligros. Estoy hospedado en un hotel cerca de aquí. Es cálido, limpio. La frase, dicha con una sencillez desarmante, resonaba en el silencio de la noche. Tú y tu hija pueden pasar la noche ahí. Solo una noche. Estarían más seguras que... Aquí. La sugerencia la golpeó como un rayo en medio de la calma invernal. Alba lo miró de golpe, sus ojos entrecerrados, el instinto de autoprotección disparándose. ¿Y luego qué? Espetó, la voz cargada de escepticismo y un temor justificado. Despertamos con una cuenta que no podemos pagar, o peor aún, debiéndote algo. La pregunta era un desafío, una declaración de su independencia y su desconfianza hacia cualquier oferta que pareciera demasiado buena para ser verdad. Miguel Ángel no se mutó. Su expresión permaneció serena, inquebrantable ante la hostilidad velada de Alba. No me deberían nada. Alba soltó una risa amarga, apenas audible, que se mezcló con el sonido del viento. Eso dicen todos, pero nada es gratis. Su voz, aunque baja, estaba llena de la sabiduría cínica que la vida en la calle le había inculcado. Miguel Ángel no discutió. En lugar de eso, bajó la mirada hacia sus propias manos, reflexionando sobre las profundas cicatrices de desconfianza que las circunstancias habían grabado en el alma de Alba. Luego volvió a mirarla, sus ojos encontrando los de ella con una honestidad desarmante. Tienes razón en ser precavida. Lo respeto. Se puso de pie, sacudiéndose la nieve de las mangas, un gesto que denotaba una resolución. Hay un motel económico a unas 4 cuadras de aquí. Nadie las molestará allí. La propuesta era diferente, más concreta, menos abierta a interpretaciones. Era una solución práctica, desprovista de la pomposidad de una oferta de hotel de lujo. Las llevo, pago la noche de forma anónima. Después ustedes deciden qué hacer. Alba lo miró fijamente, sus ojos analizando cada detalle de su rostro, cada matiz de su voz. ¿Por qué harías eso? La pregunta, aunque directa, llevaba consigo un matiz de incredulidad. Miguel Ángel sostuvo su mirada sin titubear, su respuesta simple y poderosa. Porque puedo y porque quiero. Esa respuesta la dejó en silencio, una verdad tan básica que desarmaba sus defensas. Finalmente, asintió con lentitud, una aceptación que era más una rendición a la necesidad que una total confianza. Solo por esta noche. Él no dijo nada más, simplemente asintió y esperó mientras Alba se levantaba, cargando con cuidado a Lucía en sus brazos, el abrigo pesado aún envuelto como un capullo alrededor de la niña, ofreciéndole una protección inesperada en la fría noche. Caminaron las 4 cuadras casi en silencio, el crujido de la nieve bajo sus pies el único sonido que rompía la quietud de la noche. Lucía, medio dormida en los brazos de su madre, solo se movió una vez para murmurar, su voz pequeña y soñolienta. Me cae bien, mami. Hace que el aire se sienta calientito. Las palabras inocentes de la niña resonaron en el corazón de Alba, un recordatorio de que, a pesar de su desconfianza, la presencia de Miguel Ángel había traído una medida de consuelo y calor a su hija. En el motel, Miguel Ángel se acercó a la recepción y arregló todo discretamente, pidiendo al encargado que no mencionara su nombre, manteniendo así el anonimato que había prometido. Luego le entregó a Alba una llave de habitación, el gesto cargado de una simplicidad que desarmó sus últimas defensas. Estarán bien aquí.
dijo. Ella asintió, las palabras de agradecimiento saliendo casi por inercia. Gracias, de verdad. La gratitud era genuina, una expresión de alivio ante la seguridad temporal que le era ofrecida. Miguel Ángel se giró para irse, sintiendo que su misión, por esa noche, había concluido. Pero entonces lo sintió. Un pequeño tirón en la manga de su abrigo, una fuerza diminuta que lo detuvo en la puerta, anclándolo al momento presente. Miró hacia abajo. Lucía estaba allí, sus ojos muy abiertos y la voz apenas un susurro que rompía el silencio del vestíbulo. Vas a volver mañana. Todavía no te terminé de contar la historia del milagro. La inocencia de la pregunta, la expectativa pura en los ojos de la niña, golpeó a Miguel Ángel en el pecho. Un impacto que fue más allá de lo emocional, alcanzando una parte de su ser que creía inerte. Sintió como algo se le apretaba en el pecho, una emoción compleja que no sabía nombrar. Se agachó un poco, poniéndose a su altura, sus ojos encontrando los de ella. Haré lo posible, respondió con suavidad, una promesa que venía de un lugar inesperado dentro de él. Me encantaría escucharla. Ella sonrió satisfecha, una sonrisa que iluminó su rostro infantil, y corrió de regreso al lado de su madre, su pequeña misión cumplida. Miguel Ángel salió del motel. La nieve ya caía más despacio, y la ciudad brillaba bajo una calma blanca, reflejando una paz que comenzaba a asentarse también en su interior. Se quedó allí por un buen rato, sin saber exactamente qué sentía. Durante años, todo lo que hacía había sido guiado por estrategia, lógica, números, un mundo de certezas calculadas, pero esa noche había actuado desde otro lugar, desde algo en lo que no confiaba desde hacía mucho tiempo, su corazón, y eso lo había llevado hasta una desconocida, una niña, una historia de milagro que aún no terminaba, y por primera vez en mucho tiempo, Miguel Ángel no quería irse, no quería regresar a la soledad de su penthouse, a la frialdad de su existencia antes tan meticulosamente planificada. A la mañana siguiente, Miguel Ángel se encontraba en su oficina, un espacio que normalmente era su fortaleza, su santuario de cifras y decisiones implacables. Sin embargo, el café a su lado ya se había enfriado, un reflejo de su distracción, y su mente no estaba en los informes trimestrales ni en las reuniones de junta que lo esperaban. No podía dejar de pensar en la mujer y la niña de la noche anterior, la imagen de Lucía acurrucada en su abrigo, y la firmeza silenciosa de Alba se repetían en su mente con una persistencia inusual. Había algo en Alba, algo callado pero inquebrantablemente firme, una fuerza que no clamaba por atención, pero que, sin embargo, imponía un respeto profundo. Ella tenía todas las razones para rendirse, para rogar, para dejarse vencer por las circunstancias abrumadoras de la vida en la calle, pero no lo hizo. Y Miguel Ángel no podía quitarse de la cabeza la imagen de ella sentada en aquella banca helada, con los hombros firmes contra el viento, abrazando a su hija como si fuera un escudo inexpugnable. Era una resiliencia que desafiaba su comprensión, un espíritu indomable que lo había conmovido de una manera que pocas cosas en su vida, si acaso alguna, lo habían logrado, sin entender del todo por qué. Impulsado por una curiosidad que iba más allá de lo profesional, tomó el teléfono y llamó a su asistente, su voz denotando una urgencia inusual. «Necesito una búsqueda discreta», dijo. La orden precisa y sin rodeos. Se llama Alba. Debe tener entre 25 y 30 años. Tiene una hija llamada Lucía. La información que solicitaba era específica y limitada, sin la profundidad que habitualmente pedía en sus investigaciones. Creo que trabajó en el área de alimentos, sin involucrar a la policía. Nada. Agresivo. Solo quién es ella. Su asistente, un profesional de impecable discreción, no hizo preguntas, nunca las hacía, entendiendo que las órdenes de Miguel Ángel eran para ser cumplidas sin cuestionamientos. Esa misma tarde, un expediente sencillo llegó a su correo. Un resumen conciso de una vida marcada por la adversidad. Alba Benítez, 28 años,
ex cocinera de línea en un restaurante familiar de La Villita que cerró durante la pandemia, sin antecedentes penales, un desalojo en su historial. Actualmente, sin dirección fija, se le ve con frecuencia en comedores comunitarios y albergues de Pilsen. La información era escueta, pero reveladora. Había mantenido su vida limpia, luchando con dignidad a pesar de las circunstancias, y aún así, el mundo la había empujado a los márgenes, a una existencia precaria al borde de la sociedad. Miguel Ángel cerró el archivo y se reclinó en silencio, una profunda reflexión marcando su rostro. Aquella noche, en lugar de regresar a su lujoso penthouse, un espacio que se sentía cada vez más vacío a pesar de su opulencia, Miguel Ángel se dirigió al comedor comunitario del centro, un lugar que, irónicamente, era financiado de forma silenciosa por la fundación de su propia empresa, un hecho que la mayoría de la gente desconocía. Se quedó junto a la entrada, el cuello del abrigo levantado, observando a través del cristal empañado, como un espectador en una obra de teatro silenciosa que se desarrollaba frente a él. Alba estaba trabajando. Llevaba un minucent, mandil prestado, demasiado grande para ella, y un suéter que le quedaba holgado, su cabello recogido de manera descuidada, mechones rebeldes escapándose de la sujeción. Se movía por la cocina con una destreza sorprendente, picando verduras con precisión, removiendo un enorme caldero de estofado, con la fuerza de quien conoce cada ingrediente, sirviendo tazones con una meticulosidad que denotaba respeto por cada porción que entregaba. Pero no era solo la habilidad lo que lo impresionaba, era la gracia con la que realizaba cada tarea, la dignidad que impregnaba cada uno de sus movimientos, incluso en un ambiente tan humilde. La veía saludar a cada persona de la fila con un leve gesto o una pequeña sonrisa, una conexión humana que trascendía las barreras de la pobreza y la desesperación. Se lavaba las manos entre cada paso, una muestra de profesionalismo y cuidado, y atendía a todos antes de pensar en sí misma. Su propia fatiga y hambre relegadas a un segundo plano ante las necesidades de los demás. Más tarde, cuando las bandejas quedaron vacías y la cocina comenzó a aquietarse, Alba se sentó un momento sobre una caja, sorbiendo té tibio de una taza, su figura pequeña y cansada, pero aún así, irradiando una fortaleza silenciosa que fascinaba a Miguel Ángel. Miguel Ángel entró por fin, su presencia haciendo que Alba saltara ligeramente, sorprendida por su aparición. «Perdón», dijo, su voz suave y una disculpa genuina en su tono. No quise interrumpir. Alba dejó la taza con cautela, aunque sin dureza en sus movimientos. Sus ojos, aún cargados de una mezcla de sorpresa y desconfianza, lo estudiaron. «¿Qué haces aquí?». La pregunta era directa, sin rodeos. «Apoyo este lugar», respondió simplemente, su voz calma, manteniendo la discreción sobre su involucramiento total. «Quería ver cómo se usa». Alba alzó una ceja, una pequeña señal de escepticismo. «¿Ya lo viste?». Miguel Ángel vaciló un momento. Luego añadió, la observación genuina en su voz: «Eres buena en esto». «Solía cocinar», contestó ella, una nostalgia velada en su tono. Antes de todo esto, él vio la oportunidad, una forma de ayudar sin herir su orgullo. «Podría ayudarte», ofreció, sus palabras medidas. «Un pequeño estipendio, algo oficial, nada grande, pero constante». Alba negó con la cabeza, su postura firme. «No busco caridad». La dignidad era su moneda más valiosa, su último bastión contra la desesperación. «No es caridad», dijo Miguel Ángel, su voz suave pero con una convicción que no. Mi tía réplica: «Es reconocer valor». Ella lo miró largo rato, sus ojos escrutando los suyos, buscando cualquier atisbo de falsedad. Finalmente, asintió, una rendición a la verdad en sus palabras. «Cocinaré, pero en mis términos». Esa noche, se quedó hasta tarde, preparando la comida para el día siguiente con una pasión renovada, el aroma de especias y vegetales llenando el aire. Miguel Ángel rondaba cerca, fingiendo revisar el teléfono, cuando en realidad la observaba, la veía imponer orden,
sobre el caos con cada corte de cuchillo, cada movimiento del cucharón en el guiso burbujeante. Le resultaba extrañamente tranquilizador, como ver a alguien tejer un tapiz de esperanza con hilos de dignidad, un guiso burbujeante a la vez. Al salir por la puerta trasera del comedor, con la noche invernal ya avanzada y el frío calando hondo, Miguel Ángel la siguió a una distancia prudente, sus pasos silenciados por la nieve fresca que cubría las calles. Ella no regresó directamente al motel donde la había alojado. En cambio, caminó 2 cuadras, dobló la esquina y se acercó a una figura encorvada en un callejón oscuro, la silueta de un hombre mayor acurrucado bajo una manta rota, tiritando violentamente a causa del frío implacable que azotaba la ciudad. La escena, tan común y a la vez tan desgarradora en las grandes urbes, golpeó a Miguel Ángel con una fuerza que no había anticipado, un recordatorio vívido de la cruda realidad que existía más allá de las paredes de cristal de sus oficinas. Alba se arrodilló, su figura pequeña y vulnerable en la penumbra del callejón, susurrándole algo al hombre que Miguel Ángel no alcanzó a oír, una interacción íntima y cargada de compasión que lo conmovió profundamente. De su bolso, sacó un pequeño recipiente, los restos de la cena, una porción que él sabía que era el único alimento que ella y Lucía tenían. Lo puso en las manos temblorosas del hombre y, sin dudar, sin un ápice de vacilación, se quitó el abrigo que Miguel Ángel le había dado, la única prenda que la protegía del frío brutal, y con un movimiento suave, se lo echó sobre los hombros del anciano, su propio cuerpo ahora expuesto a la inclemencia del invierno. Miguel Ángel se detuvo, medio oculto por la sombra de un edificio y la nieve que seguía cayendo, observándola en silencio, un testigo mudo de un acto de pura y desinteresada compasión. Las personas no deberían morirse de frío, susurró Alba, su voz apenas audible, llevada por el viento gélido que se colaba por el callejón. El resto de sus palabras se perdieron, pero el mensaje resonó en el corazón de Miguel Ángel con una claridad cegadora. Su corazón dio un vuelco, una emoción intensa y abrumadora que no pudo ignorar. Ese sencillo acto de compasión, tan desprovisto de cálculo o beneficio personal, le resultó más poderoso, más significativo que cualquier inversión multimillonaria que hubiera realizado, o cualquier logro financiero que hubiera celebrado. Le dejó claro que Alba no necesitaba un salvador, no buscaba caridad ni piedad, necesitaba oportunidad, y él, por primera vez en su vida, entendió que tenía mucho más que ofrecer que solo dinero. Su riqueza material palidecía en comparación con la riqueza de espíritu que Alba poseía, una riqueza que se manifestaba en cada gesto de humanidad. Ni siquiera se cometieron errores, murmuró Alba, ajustando el abrigo sobre la espalda temblorosa del hombre, sus palabras llenas de una sabiduría que trascendía las circunstancias. Miguel Ángel no dijo nada, no se movió, solo la miraba, absorto en la ternura de su voz, la firmeza de su gesto, la humanidad inquebrantable que ofrecía con tanta naturalidad y sin esperar nada a cambio. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Miguel Ángel pensó en su madre. Había sido enfermera, tierna, desinteresada, siempre la primera en sentarse al lado del paciente que nadie más quería tocar. Murió demasiado joven, pero ahora, ahí mismo, en una calle cubierta de nieve, Miguel Ángel vio ese mismo espíritu reflejado en una mujer arrodillada junto a un hombre olvidado, un espejo de la compasión que creyó perdida. Alba no sabía que la estaban observando, y Miguel Ángel supo que ya no podía quedarse callado, no podía seguir siendo un mero espectador. Lo que había comenzado por curiosidad, ahora era otra cosa. Se sentía movido, cambiado, una transformación profunda que no podía ignorar. El invierno se profundizaba en la ciudad, envolviendo Chicago en un manto de frío y nieve. Pero, paradójicamente, Miguel Ángel se encontraba saliendo al frío más de lo que jamás había hecho en su vida, desafiando sus propios hábitos de confort y aislamiento. Todo comenzó una tarde cualquiera, aparentemente insignificante, pero que se convertiría en un punto de inflexión.
Alba empacaba meticulosamente la comida sobrante del comedor comunitario en contenedores de papel, su figura concentrada en la tarea. Cuando Miguel Ángel se acercó, su voz suave, ofreciendo una proposición que, aunque simple, marcaba un cambio en su dinámica. ¿Te molesta si te acompaño?, preguntó, la pregunta cargada de una intención que iba más allá de la mera cortesía. Alba dudó, sus ojos escrutando los suyos, sin saber si su oferta era genuina o solo un capricho pasajero. Para entregar esto, añadió él, levantando con cuidado una de las bolsas, aclarando su propósito. Alba lo observó un momento más, una chispa de picardía apareciendo en sus ojos. Luego, con un movimiento deliberado, le pasó una caja, vacía, una invitación tácita. «Vas a necesitar guantes y quizá algo de humildad». La respuesta, directa y sin filtros, arrancó una pequeña sonrisa de Miguel Ángel. Desde esa noche, se convirtió en un ritual sagrado, una rutina inquebrantable que desafiaba sus vidas anteriores. Cada tarde, al cerrar la cocina del comedor comunitario, cargaban pequeñas comidas, cuidadosamente preparadas y empacadas, y caminaban juntos por callejones oscuros, entradas de metro olvidadas y esquinas desoladas de la ciudad, lugares donde la gente dormía bajo escaleras y en portales improvisados, al margen de la sociedad. Muchos de los que servían nunca se atrevían a entrar al comedor por vergüenza o miedo, pero Alba los encontraba y Miguel Ángel la seguía, un observador silencioso, un aprendiz de la humanidad. La veía arrodillarse sin dudar sobre el hielo o el lodo, dejar la comida con ambas manos, un gesto de reverencia, y mirar al destinatario directo a los ojos, siempre a los ojos, como si quisiera que supieran que eran vistos, que aún importaban. Y decía, con una voz que trascendía el mero acto de dar, «Gracias». Incluso al dar, Alba ofrecía dignidad, no lástima. Eso impactaba profundamente a Miguel Ángel. No era lástima lo que ofrecía, era dignidad. Una noche, mientras caminaban por un estrecho callejón, el viento silbando entre los edificios y la nieve cayendo de nuevo con fuerza, Miguel Ángel finalmente rompió el silencio que a menudo los acompañaba en sus rondas. Su voz, un poco más suave de lo habitual, reflejaba la introspección que la experiencia le había provocado. ¿Por qué siempre los miras así, aunque ellos no te miren? La pregunta era un reflejo de su propia lucha por comprender la naturaleza de la compasión desinteresada. Alba se detuvo, su mirada fija en algún punto distante, sus palabras cargadas de una sabiduría que venía de una vida vivida en los márgenes. Porque alguien tiene que hacerlo. Quiero que sepan que los veo, que todavía son humanos. La respuesta simple y profunda de Alba resonó en Miguel Ángel, desmantelando aún más las barreras de su mundo centrado en la eficiencia y los resultados. Él no respondió con palabras, solo asintió, sintiendo dentro de sí crecer un respeto más profundo y silencioso, una admiración por la inquebrantable humanidad de Alba, que ya no podía negar. Con el paso de los días, sus conversaciones se volvieron más personales. El hielo que los rodeaba se derretía lentamente, revelando las historias y las cicatrices que los habían moldeado. Una noche, de regreso al motel, Alba le habló de su infancia, un relato que, aunque marcado por la ausencia y la dificultad, estaba desprovisto de quejas. Recordó a un padre ausente, una madre que trabajaba incansablemente en 3 lugares para mantenerlos, y un apartamento pequeño que siempre olía a sopa, un aroma de consuelo y sustento en medio de la precariedad. «He sido invisible casi toda mi vida», dijo con una sencillez que conmovió a Miguel Ángel. «Tal vez por eso noto a la gente que los demás no ven». La observación de Alba era un espejo de su propia experiencia, aunque en un contexto tan diferente. Miguel Ángel, con algo de nerviosismo, le contó sobre su propio pasado, sobre la devastadora pérdida de su madre a los 12 años, un evento que lo había obligado a crecer rápidamente. Habló de cómo el mundo le había enseñado a ser duro, rápido, brillante, y cómo, con el tiempo, había cambiado la ternura por la estrategia, la emoción por el cálculo, construyendo una
fortaleza alrededor de su corazón. Habló de su éxito con un tono frío, casi como si estuviera leyendo el currículum de otro, un listado de logros que, en ese momento, se sentían vacíos y sin sentido. «Construiste un imperio», dijo Alba en voz baja, su voz una suave brisa en el confesionario de la noche, una observación perspicaz que iba más allá de la superficie. «Pero tal vez necesitabas algo a lo que llamar hogar». La verdad en sus palabras golpeó a Miguel Ángel con una claridad cegadora. No. Tardaron mucho en compartir su primera risa verdadera. Una risa que resonó en el aire frío de la cocina del comedor. Un sonido liberador que rompió la seriedad de sus confesiones. En la cocina iluminada por la luz tenue, mientras lavaban bandejas y limpiaban las mesas, Miguel Ángel, torpe en las tareas domésticas, sin querer salpicó agua por toda la mesa. Alba soltó un grito de sorpresa y le lanzó un trapo. Una reacción instintiva que rápidamente se convirtió en risa. Lucía, sentada cerca con sus crayones, se rió a carcajadas, contagiada por la alegría de los adultos. «Eres pésimo limpiando», dijo Alba entre risas, su voz cargada de una ligereza que Miguel Ángel nunca le había escuchado. «Sorprendente». «Lo sé», respondió Miguel Ángel con una sonrisa que le iluminó el rostro. Una sonrisa que era genuina y relajada, muy diferente a las sonrisas calculadas que mostraba en sus reuniones de negocios. «Solo he limpiado crisis del mercado». Esa noche, al salir del comedor, Lucía lo abrazó, con fuerza, un abrazo infantil y pegajoso que lo llenó de una calidez inusual. «Buenas noches, señor Muñeco de Nieve». «¿Muñeco de nieve?», preguntó Miguel Ángel divertido, la pregunta escapando de sus labios antes de que pudiera controlarla. Lucía sonrió ampliamente, sus ojos brillando con picardía. «Porque viniste con la nieve y siempre traes los dulces de menta». Él metió la mano en el bolsillo, un gesto que se había vuelto automático, y le entregó un caramelo de menta, la pequeña tradición que había establecido sin siquiera darse cuenta. «Entonces, supongo que tendré que estar a la altura del nombre». La ligereza de sus palabras ocultaba la profundidad del significado que ese apodo había adquirido para él. Lo que Miguel Ángel no le dijo a Alba ni a Lucía fue lo que había hecho esa misma mañana, un secreto que guardaba celosamente. Mientras revisaba informes de propiedades para la rama filantrópica de su empresa, un local en venta había capturado su atención. Un antiguo café, cerrado en el corazón de Pilsen. Era un lugar modesto, pero bien construido. El tipo de espacio que, en su imaginación, podría oler a pan recién horneado y resonar con historias compartidas sobre sopa caliente. Un lugar que podría ser un verdadero hogar para muchos. Sin fanfarrias, sin dudas. Impulsado por una visión que iba más allá de los números, lo compró a nombre de la fundación. Esa noche, mientras Alba hablaba con entusiasmo sobre cuánto extrañaba cocinar de verdad, no solo servir, tofado, él la imaginó en ese espacio. Ella y Lucía, una estufa encendida con propósito, un menú escrito a mano en una pizarra, el ruido de platos, risas y segundas oportunidades. No dijo nada, pero en su corazón la visión ya estaba viva y ya tenía nombre. El hogar. Ocurrió una tarde común, o al menos comenzó así, con la rutina familiar del comedor comunitario. Alba había llegado temprano para preparar la cena, el aroma de las especias llenando el aire, una sensación de normalidad que a menudo era esquiva en su vida. Estaba picando zanahorias en la parte trasera de la cocina, el sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar, cuando escuchó una voz. La voz de Miguel Ángel, inconfundible, resonaba desde el pasillo, hablando por teléfono. Ella no tenía intención de escuchar. Su mente estaba concentrada en la tarea que tenía entre manos. Ni siquiera se movió al principio, indiferente a la conversación, pero cuando escuchó su nombre, su cuerpo se congeló, una repentina alarma, recorriendo su espina dorsal, el cuchillo deteniéndose abruptamente. «Ya finalizamos la compra del local», decía Miguel Ángel, su voz clara y autoritaria, resonando en el pasillo. «El hogar abrirá a tiempo». Las palabras golpearon a Alba con una fuerza inesperada. Y sí,
continuó Miguel Ángel. Mantén todo bajo el nombre de la fundación. No hay necesidad de mencionar el mío. Hubo una pausa. Luego, la voz de su asistente, más baja pero clara, se escuchó. ¿Estás seguro de esto? Es una inversión considerable. La respuesta de Miguel Ángel, inmediata y sin titubear, perforó el corazón de Alba. Ella lo merece. El cuchillo en la mano de Alba cayó sobre la tabla de cortar con un ruido sordo, el sonido resonando en el silencio repentino de la cocina. Sintió que el aire se le iba de los pulmones, una asfixia emocional que la invadía. Miguel Ramírez, el nombre, el verdadero nombre del hombre que había estado a su lado en los últimos días, la golpeó con una fuerza abrumadora. Por supuesto, que lo había escuchado antes, en los titulares, en los susurros de admiración de los voluntarios del comedor, en la portada de una revista de negocios que una vez hojeó en una sala de espera, su rostro afilado y sus ojos fríos inmortalizados en papel brillante. Era el hombre del rostro afilado, los ojos fríos y una empresa multimillonaria. Y él había estado allí con ella cada día, callado, sonriendo, cálido, lavando platos, repartiendo comida, mintiendo. La revelación era un puñetazo en el estómago, una traición a la confianza que, a pesar de sus reservas, había comenzado a depositar en él. Salió de la cocina justo cuando Miguel Ángel colgaba el teléfono. Sus miradas se cruzaron. Alba no dijo nada. No hacía falta. El rostro de él palideció. La comprensión de que había sido descubierto reflejada en sus ojos. «Alba, espera». La voz de Miguel Ángel era una súplica. «Me mentiste», dijo ella, su voz plana pero temblorosa, la emoción contenida a duras penas. «No mentí», respondió él. Rápido, un intento desesperado por defenderse. «Solo no te conté todo». «Eso no es mejor», lo interrumpió, su voz subiendo un poco de tono, la indignación creciendo dentro de ella. Él dio un paso hacia ella, intentando acortar la distancia que se había abierto entre ellos. «No estaba tratando de engañarte, solo quería ser real contigo. No el título, no el nombre». Ella negó con la cabeza, sus ojos llenos de una profunda decepción. «No se trata del nombre, Miguel. Se trata de por qué viniste, de por qué ayudaste, de por qué te quedaste». Él abrió la boca para responder, pero Alba lo cortó, sus palabras saliendo con una fuerza que él no esperaba, cada una como un dardo en su corazón. «Me hiciste sentir que importaba, que lo había ganado, pero ahora me doy cuenta de que solo fui otro proyecto, otra de tus pequeñas donaciones silenciosas». La acusación, cargada de dolor y orgullo herido, resonó en la cocina vacía. «No», dijo Miguel Ángel, su voz rasposa, intentando negar la acusación, desesperado por aclarar el malentendido. «Te equivocas, nunca fuiste un proyecto». «Lo fuiste», no dijo Alba, dando un paso atrás, creando una distancia infranqueable entre ellos. «Puedes darme todo el dinero del mundo, pero no me quites la dignidad». Su voz, aunque temblorosa, era inquebrantable en su convicción. «No finjas que te necesito para sobrevivir». Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que habría imaginado. Una verdad cruda que desmantelaba su percepción de sí mismo y de sus acciones. Antes de que pudiera responder, ella ya se había girado. Se quitó el delantal del comedor con una furia silenciosa y se fue, dejándolo solo en la vasta y ahora silenciosa cocina. Miguel Ángel se quedó de pie solo en la cocina vacía por largo rato. El silencio ensordecedor, los sonidos a su alrededor, las ollas chocando en la distancia, el zumbido del refrigerador, se convirtieron en un ruido lejano, casi irreal, un fondo discordante para el torbellino de emociones en su interior. Ella ya no estaba y se sentía como si algo esencial le hubiera sido arrancado del pecho, un vacío palpable que dolía. Esa noche volvió a su penthouse, un espacio lleno de todo lo que el dinero puede comprar. Ventanales enormes que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, muebles de diseñador que irradiaban lujo, pero nunca se había sentido tan vacío. El silencio en su hogar ya no era paz, era asfixia.
un recordatorio constante de la ausencia que ahora sentía. Durante los siguientes 3 días, Miguel Ángel vagó por el trabajo como un fantasma. Su equipo lo notó. La eficiencia habitual de su operación se vio alterada. Los correos quedaron sin respuesta. Canceló reuniones importantes. Dejó de contestar llamadas. Su mente demasiado absorta en la ausencia de Alba y Lucía. Y cada mañana caminaba la misma ruta, pasando por la parada donde la había visto por primera vez, esperando, buscando una pequeña figura envuelta en un abrigo demasiado grande, pero ella nunca estaba ahí. Pasó también por el comedor, solo para quedarse parado afuera, solo para escuchar. Ya no había risas, ni el calor reconfortante de la presencia de Alba. Intentó convencerse de que todo esto había sido por ayudar, por bondad, por el hogar, pero en el fondo sabía que ya no era verdad. No había pasado todas esas noches por caridad. No la había observado en silencio solo para sentirse útil. Se había quedado porque algo en la firmeza inquebrantable de Alba lo había anclado, una fuerza silenciosa que lo había atraído más, allá de su comprensión racional. Se había enamorado sin darse cuenta, una revelación que lo golpeó con la fuerza de un rayo, y ahora que ella no estaba, todo lo que una vez le había dado forma a su vida, negocios, fusiones, números, le parecía solo ruido, un eco vacío en el vasto silencio de su existencia. Una tarde, cargó la misma bolsa con comidas sobrantes del comedor, un gesto que se había convertido en un ritual casi sagrado para él, y caminó la ruta que solían tomar juntos. Callejones conocidos, esquinas congeladas, los escalones de la iglesia vieja donde Alba solía dejar cobijas para los más desfavorecidos. No encontró a nadie, solo el silencio de la nieve y el eco de su propia soledad. En la última parada, la calle más silenciosa de todas, se quedó parado bajo un poste de luz parpadeante, la luz temblorosa revelando su figura solitaria. El viento cortaba su abrigo como si fuera de papel, una sensación de vulnerabilidad que rara vez experimentaba. La nieve giraba en la luz, como polvo suspendido, un espectáculo etéreo que no lograba calmar la agitación en su interior. Cerró los ojos lentamente, y en la quietud de la noche invernal, recordó la voz de Alba, clara y resonante en su memoria. No necesito que me salves, solo necesito sentirme persona. Miguel Ángel abrió los ojos lentamente, y entonces, en voz baja, para nadie más que para el viento y la nieve, susurró, una verdad que había tardado mucho en comprender. Yo no la salvé a ella. Miró hacia el cielo, con la nieve acumulándose en sus pestañas, la revelación aún fresca en su mente. Ella me salvó a mí. No fue la necesidad de Alba lo que lo transformó. No fue su vulnerabilidad lo que lo cambió. Fue su negativa a ser definida por ella, su orgullo silencioso, sus pequeños y constantes actos de cuidado, su dignidad inquebrantable lo que lo había conmovido hasta lo más profundo de su ser. Se había enamorado no porque Alba lo necesitara, sino porque no lo hacía, porque su fuerza y su independencia eran un faro en su propio vacío, y él sí la necesitaba a ella. Necesitaba el eco de su risa rebotando en las paredes de la cocina, un sonido de alegría que había llenado su vida de una manera inesperada. Necesitaba los abrazos pegajosos de menta de Lucía, la inocencia y la pura alegría que la niña traía consigo. Necesitaba la forma en que Alba miraba a las personas, como si aún importaran, incluso cuando el mundo ya las había olvidado. Esa capacidad de ver la humanidad en cada individuo. Miguel Ángel, el hombre que lo tenía todo, ahora sabía lo que significaba extrañar algo tan profundamente, que dolía como un eco, una ausencia que resonaba en cada fibra de su ser. La cocina del comedor comunitario vibraba con el suave golpeteo de ollas y el murmullo bajo de voces, mientras los voluntarios preparaban la última tanda de comidas de la noche, el aroma a jengibre y caldo llenando el aire, un aroma que, para Miguel Ángel, ahora representaba el calor verdadero, aquello que no se puede comprar,
Pero cuando Miguel Ángel cruzó la puerta esa noche, todo pareció detenerse. Las conversaciones se silenciaron, los movimientos se detuvieron. No dijo nada, no pidió permiso. Simplemente caminó hasta el fondo del salón y se sentó en el mismo banco donde antes solía probar los platillos a su lado. A su alrededor, nadie dijo una palabra. La atmósfera cargada de expectación. Ya todos sabían quién era, su identidad como el CEO, el nombre de portada. El filántropo silencioso era de dominio público, pero esa noche no importaba. Esa noche él no era el CEO, ni el nombre de portada, ni el filántropo silencioso. Era solo un hombre esperando a alguien. Un hombre que había dejado de lado su armadura de éxito para mostrar su vulnerabilidad. Pasaron minutos, cada uno un siglo de incertidumbre, y entonces Alba apareció. Salió desde la parte trasera de la cocina con un tazón humeante entre las manos, el vapor dibujando rizos suaves en el aire frío. Llevaba el cabello recogido de forma suelta, con algunos mechones cayéndole alrededor del rostro, dándole un aire de suavidad inusual. Caminó despacio, sus ojos fijos en él, indescifrables, su expresión una mezcla de cautela y una emoción oculta. No dijo nada al poner el tazón sobre el mostrador frente a él. Ni un saludo, ni una sonrisa. Solo la simple instrucción: come. Y luego, una explicación que era una muestra de cuidado, un signo de que, a pesar de todo, ella todavía se preocupaba. Le puse extra de jengibre. Hace frío allá. Afuera. Miguel Ángel levantó la mirada y la sostuvo, sus ojos fijos en los de ella, una intensidad que iba más allá de las palabras. Extendió la mano hacia la cuchara, luego la detuvo, sus palabras saliendo en voz baja, cargadas de una honestidad cruda. No sé cuándo empezó, dijo, refiriéndose a sus sentimientos, a la transformación que había experimentado. Tal vez fue la noche que te vi darle tu último plato de sopa a alguien que ni siquiera podía mirarte a los ojos. O quizás fue cuando te reíste, aunque sabía que no habías dormido. Una risa que había revelado su resiliencia y su alegría a pesar de las dificultades. Hizo una pausa, su mirada firme sobre ella, buscando una señal de comprensión en sus ojos. Pero en algún punto dejé de venir aquí a ayudar. Sus palabras eran una confesión, una revelación de sus verdaderos motivos. Venía porque te necesitaba a ti. Alba no respondió, pero sus labios temblaron levemente y parpadeó más de una vez. Una señal de que las palabras de Miguel Ángel la habían conmovido profundamente, rompiendo algunas de sus propias barreras. Miguel Ángel continuó, su voz firme, aunque baja, la determinación clara en cada sílaba. No sé cómo desear cosas que no puedo controlar, pero sí sé esto. Nada me sabe bien ya si no lo cocinas tú. La declaración, simple pero poderosa, era un testimonio de la dependencia que había desarrollado hacia ella. No solo por su habilidad culinaria, sino por la calidez y el significado que ella había traído a su vida. Ella desvió la mirada por un momento, la emoción visible en su rostro. Luego volvió a encontrar la suya, sus ojos ahora brillando con lágrimas contenidas. Entonces, no te vayas otra vez, dijo suavemente, la súplica en su voz apenas un susurro. Nunca necesité que alguien viniera a salvarme con milagros. Las palabras de Alba eran una refutación de la idea de que ella era una víctima que necesitaba rescate, una afirmación de su propia fuerza. Solo necesitaba a alguien que se quedara cuando fuera difícil, especialmente entonces. La verdad en sus palabras era un eco de la soledad que ambos habían experimentado, una necesidad de compañía y apoyo incondicional. Miguel Ángel se incorporó lentamente, dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. Su voz apenas un susurro, cargada de una emoción que nunca había permitido que se manifestara. Me voy a quedar. Su promesa era incondicional, desprovista de cualquier expectativa o agenda oculta. No por culpa, no para salvar a nadie, sino porque tú eres lo único que no sabía que me hacía falta. La confesión era una revelación, un reconocimiento de que su vida, a pesar de su aparente plenitud, había estado incompleta sin ella.
Apoyó la mano con suavidad sobre el borde del mostrador entre ellos, un gesto de conexión que trascendía las palabras. «Por primera vez en mi vida», dijo, «tengo a dónde volver». Alba no dijo nada, solo puso su mano sobre la de él, sus dedos entrelazándose en un gesto de profunda conexión y entendimiento. No hacía falta decir más. El silencio entre ellos estaba lleno de una comprensión que solo los corazones que habían encontrado su lugar podían compartir. Desde la puerta, Lucía asomó la cabeza, sus ojos brillantes y una sonrisa iluminándole el rostro mientras susurraba, su voz pequeña pero llena de sabiduría infantil. «Te lo dije, mami. Él iba a volver». El tazón de sopa quedó olvidado sobre el mostrador, el vapor dibujando rizos suaves entre ellos, un símbolo de que en ese momento ninguno de los dos necesitaba comida para sentirse lleno. Sus almas estaban nutridas por algo mucho más profundo, la esperanza, la conexión y el amor que había florecido inesperadamente. Un año después, la nieve volvió a caer sobre Chicago, pero esta vez se sentía distinta, más suave, más amable, como una bendición que cubría la ciudad con una quietud serena. En el límite de la ciudad, entre edificios antiguos que contaban historias del pasado y nuevos comienzos que prometían futuros brillantes, se alzaba el hogar. Ya no era un simple comedor comunitario, era una comunidad como ninguna otra, construida con ladrillos restaurados y esperanza renovada. No ofrecía solo refugio temporal, ofrecía un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para aquellos que la vida había empujado a los márgenes. Dentro de sus muros, el hogar era ahora un espacio vibrante y lleno de vida, una cocina comunitaria en pleno funcionamiento, donde el aroma a comida recién hecha llenaba el aire, un aula para talleres vocacionales, donde se impartían habilidades para construir un futuro, huertos compartidos, donde la comunidad cultivaba sus propios alimentos y aprendía el valor de la tierra, un rincón de lectura acogedor, un santuario de conocimiento y escape, y un parque donde las risas de los niños sonaban como campanas, un testimonio de la alegría y la esperanza que habían renacido. Y en el corazón de todo esto estaba Alba. Ahora chef principal y directora del programa, Alba se movía por la cocina con la misma gracia y destreza de antes, solo que ahora ya no llevaba un mandil prestado, sino uno con su nombre bordado, un símbolo de su liderazgo y su propósito renovado. Tenía un equipo detrás de ella, personas que compartían su visión, y una visión clara al frente, una hoja de ruta para el futuro de el hogar. Lucía, ahora de 5 años, lucía una banda amarilla brillante que decía «Embajadora de las Sonrisas», un título que se tomaba muy en serio. Saludaba a cada visitante, voluntario y residente, con su risa contagiosa y un puñado de dulces de menta, la pequeña tradición que había compartido con Miguel Ángel y que ahora extendía a todos. El día de la inauguración oficial, el pequeño salón comunitario desbordaba de personas, donantes que habían creído en la visión, aliados que habían brindado su apoyo, antiguos residentes de albergues que ahora tenían un lugar al que llamar hogar, y familias que alguna vez habían llamado hogar a una calle, y que ahora celebraban su nueva oportunidad. Miguel Ángel subió al escenario para dar un discurso, vestido con sencillez, un abrigo de lana sobre una camisa sin corbata, una imagen muy diferente al magnate que solía ser. Sus ojos recorrieron el público, una mezcla de rostros familiares y nuevas esperanzas. Justo cuando se acercaba al micrófono, un torbellino de energía cruzó el telón lateral. «¡Papá!», gritó Lucía subiendo corriendo al escenario con un micrófono de juguete que había insistido en traer. Su pequeña figura llena de una alegría incontrolable. La multitud soltó risas suaves, la inocencia de la niña rompiendo la formalidad del evento. Lucía se colocó con orgullo junto a Miguel Ángel y mirando al público, declaró con una voz clara y fuerte para su pequeña edad: «Él es mi papá», y añadió, con la sabiduría que solo los niños poseen: «No es un milagro. Todos dicen que lo es, pero no.
Miguel Ángel parpadeó, divertido y un poco desconcertado por la espontaneidad de su hija. Lucía continuó con voz clara y firme, su pequeña mano en la de Miguel Ángel. Ahora es mi papá. Lo pedí hace mucho y él vino. La sala se llenó de risas suaves, aplausos y más de una lágrima discreta, la emoción inundando el ambiente. Desde un lado del escenario, Alba observaba con una mano sobre la boca y la otra sobre el pecho, sus ojos brillando bajo la luz cálida del salón, una mezcla de orgullo y amor en su mirada. Miguel Ángel se giró hacia Lucía, se agachó a su altura y le susurró, su voz cargada de una emoción que le desbordaba el corazón. ¿Sabes qué, pequeña? Creo que yo también te pedí a ti. El resto de la noche fue alegría desbordante. Se bailó con entusiasmo, se compartieron historias de superación y se tomaron manos en señal de camaradería. Y cuando llegó el silencio de la madrugada, un silencio lleno de satisfacción y paz, los tres regresaron a la pequeña casita cerca del jardín de El Hogar, un lugar que ahora llamaban su verdadero hogar. No era un penthouse lujoso, sino un hogar con pisos de madera que crujían con cada paso, estantes llenos de libros que invitaban a la lectura, frascos de especias que perfumaban el aire con promesas culinarias, y el calor de algo ganado, no regalado, algo construido con esfuerzo y amor. Era Nochebuena, una noche mágica en la que la esperanza brillaba con más intensidad. En la cocina, Alba cortaba un pastel de manzana especiado, el aroma a canela y dulzura llenando el ambiente, mientras Lucía se arrodillaba en el alféizar. De la ventana, sus pequeños ojos fijos en el cielo, buscando linternas de papel que flotaban suavemente. Miguel Ángel estaba cerca, con una taza caliente en mano, mirándolas con una expresión que llevaba más que gratitud, llevaba paz, una serenidad que nunca antes había conocido. Afuera, linternas de papel flotaban desde El Hogar, cada una con deseos escritos en letras infantiles y cursivas torcidas, elevándose hacia el cielo estrellado, llevando consigo los sueños de una comunidad renovada. «Creo que esa es la mía», dijo Lucía, señalando una linterna que ascendía lentamente, su voz llena de entusiasmo. Deseé más abrazos. Miguel Ángel rodeó con los brazos a las dos, apretándolas con suavidad, un abrazo que era más que un gesto físico, era una expresión de plenitud y felicidad. Mientras el calor del horno y el aroma de canela los envolvía en un abrazo sensorial, Alba apoyó la cabeza en su hombro y susurró, su voz cargada de una ternura que solo el amor verdadero puede inspirar. Antes solíamos desear un milagro. Miguel Ángel sonrió con ternura, los ojos puestos en el cielo, observando las linternas flotantes. Y resultó, dijo, apretándolas un poco más, que ustedes fueron el milagro que nunca me atreví a pedir. Bajo un cielo lleno de linternas, risas y nieve suave, su pequeña familia permaneció envuelta en luz. No solo la de la temporada, sino la de algo más profundo, amor, hogar y un futuro construido por fin sobre ambos, una base sólida de conexión y propósito. Silam Brucker, esta historia tocó tu corazón. No estás solo. A veces, los milagros más poderosos no son grandiosos ni ruidosos. Son actos silenciosos de bondad que resuenan en el alma. Un plato de sopa compartido en una noche fría, un abrigo ofrecido sin esperar nada a cambio, una mano sostenida en silencio en un momento de necesidad. Están en las personas que deciden quedarse, que eligen amar sin necesidad de rescatar, que ven la dignidad en cada ser humano, en historias que mueven el alma. Creemos en la belleza de los momentos reales, en la esperanza que nace de la dificultad, en las segundas oportunidades que cambian vidas y en el poder transformador de la conexión humana. Si tú también crees en eso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Únete a esta comunidad de corazones que aún creen en la bondad, en la sanación y en historias que nos recuerdan quiénes somos de verdad. Porque a veces todo lo que se necesita es una historia para tocar tu alma y recordarte la magia que existe en el mundo. Deséalo, suscríbete ahora y deja que la próxima historia te encuentre a ti.